Vamos en esta mañana a la palabra de Dios y abramos nuestra Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. En esta mañana vamos a abarcar el tema de la soledad. La soledad, enfrentando la soledad o cómo tratar con la soledad. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 21. Escribe el apóstol Pablo, recordamos que está prisionero en Roma, desde una mazmorra fría, húmeda y solitaria. Y dice Pablo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia, y todos los hermanos. Cuando nosotros mencionamos la mera palabra soledad, inmediatamente viene a nuestra mente una emoción o un sentimiento que nos puede causar mucho daño y que la mayor parte de las veces consume el alma en una angustia constante. Pensemos en una persona soltera en esta mañana enfrentando el dolor de un romance roto. Pensemos en un prisionero en una cárcel detrás de unos barrotes de acero, aislado de su familia y de sus seres queridos. Pensemos en el marinero que se adentra mar adentro, abandonando a su familia y a sus seres queridos por varios meses, muchas veces hasta años. O esa viuda que se tiene que sentar a comer y enfrente de ella ahora tiene solamente un plato vacío de su esposo que partió para no estar nunca más con ella. Estas personas podrían comprender el dolor de la soledad en un nivel de angustia y de agonía indescriptible. Muchas veces, amados hermanos, durante nuestra vida cristiana, todos nosotros, de alguna u otra forma, vamos a tener que enfrentar momentos de soledad. En estos tiempos no vamos a escuchar las voces de las personas que nos pueden animar ni echar porras. En estos momentos no vamos a tener quien nos consienta ni quien nos apapache. No vamos a sentir esa mano en nuestro hombro, ese beso de nuestra madre, o de tu novio, de tu esposo, o de tus hijos, ni tampoco esa compañía que tanto en tu alma desearías en ese momento. Es pues en estos tiempos de soledad cuando nosotros debemos
estar preparados, porque es precisamente en estos tiempos cuando el diablo viene contra nuestra alma con todas las armas del abismo y del infierno. Es en estos tiempos de soledad cuando nosotros debemos estar más cerca que nunca del Señor Jesucristo. Cuando más necesitamos orar y cuando más comunión necesitamos tener con Él. En este pasaje que acabamos de leer, se nos relata la soledad y el tiempo que atravesó este grande león de Dios, este grande apóstol, misionero, evangelista y pastor de Dios, cuando se encontraba en una mazmorra fría, húmeda, llena de ratas, con mucho frío, alejado y abandonado por la mayor parte de sus discípulos. Y ahí estaba solo, completamente solo, en la antesala de la muerte. Y además le podemos agregar con tantos recuerdos y con tantos deseos de que alguien lo viniera a visitar. Vamos en esta mañana a abarcar el tema de la soledad y vamos en primer lugar a analizar en qué épocas llega a nosotros muchas veces la soledad. La soledad nos puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar. Existe mucha gente que, aunque está rodeada de muchas personas, se sienten las personas más solas de esta vida. ¿Cuándo son estas ocasiones en que la soledad nos ataca o llega a nuestra vida? En primer lugar, cuando estamos alejados de nuestras amistades o de nuestros seres queridos. Dice en el versículo 9 y 10 de la segunda carta de Timoteo capítulo 4, que Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmás. Versículo 2, a Tíquico lo envié a Éfeso. Versículo 19 y 20, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pablo aquí no menciona abiertamente cuán solo se siente, pero lo sabemos por la forma como está escribiéndole a Timoteo acerca de todos los que le habían abandonado y los que él deseaba ver en esos momentos. ¿Volvería Pablo, podemos preguntarnos, a ver alguna vez en su vida a todos estos discípulos, compañeros de viaje y seres queridos de su vida pasada? Fuera del doctor Lucas, todos le habían abandonado y nadie más quedaba. Todos le habían abandonado y aquí es cuando nos llega en primer lugar terriblemente la soledad. Cuando las amistades que más creíamos que iban a permanecer cerca de nosotros nos abandonan, o cuando nosotros, por X circunstancia, tenemos que abandonar o la familia o un viaje, etcétera, etcétera. Es por eso que el rey Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Estas palabras de Salomón hacen eco a Génesis capítulo 2, en el principio de la creación, cuando Dios dijo desde el cielo: no es bueno que el hombre esté solo. De acuerdo a la perspectiva divina, Dios nos dice en su palabra que Él no nos creó para que estuviésemos solos. No es bueno que el hombre viva solo, ni tampoco la mujer.
Y por esta razón Dios le trajo al hombre a su media naranja, le trajo a una mujer llamada Eva, para que ella se convirtiera en la compañera de viajes, la compañera de comida, la compañera de problemas, y viviera siempre con este hombre, y los dos comenzaran a fundirse, a identificarse en un solo espíritu, en una sola mente, en un solo cuerpo, y así los dos enfrentaran mucho mejor la vida que uno solo. Ahora bien, claro que hay excepciones. Y dice la Biblia en 1 Corintios 7 que muchas personas han recibido de Dios el don de continencia. O sea, Dios ha escogido a muchas personas, tal vez alguno de ustedes se encuentra con nosotros, a quien Dios lo va a llevar en la vida solo, pero son garbanzos de a libra. Son excepciones, no es la regla generalmente hablando. Por generalidad, Dios quiere que el hombre tenga una mujer, y Dios quiere que la mujer tenga un hombre. Y quiero decirte que Dios, así como te creó en el vientre de tu madre, así Dios también en este momento está ocupándose de la que va a ser tu compañera por el resto de tu vida. Dios va a tener cuidado de ella, Dios va a tener cuidado de ti, y Dios los va a unir para que juntos puedan emprender la lucha en esta jungla que es la vida. Así pues, la soledad nos invade cuando estamos solos, cuando no estamos con la esposa, cuando no estamos con los hijos, cuando estamos en la cárcel, cuando estamos en un barco, cuando la gente nos han abandonado, y aún inclusive, lo repito, podemos sentirnos solos en medio de mucha gente cuando no tenemos las personas que más necesitamos. En segundo lugar, ¿cuándo ataca la soledad? Cuando comienzan a venir a nuestra mente recuerdos nostálgicos. Dice el versículo de 2 de Timoteo 4, 16 y 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. En medio de su prisión, en segundo lugar, Pablo recordaba con nostalgia, con tristeza, de que nadie lo había en su primera defensa apoyado, porque todos lo habían desamparado. Pero inmediatamente, en medio de esos recuerdos nostálgicos, noten ustedes, pero el Señor me dio fuerza. O sea, Pablo no se queda divagando y diciendo, ay, mi chenchita me dejó y se fue. Y como una persona hace muchos años, me acuerdo en un campamento de jóvenes, que estaba un muchacho enfrente de un árbol, llore y llore, ya tenía como 15 minutos, yo estaba en mi cuarto, en un campamento en Valsequillo, y este muchacho estaba llore y llore enfrente del árbol, y salgo yo con la Biblia, eran como las 5 de la tarde, y le digo, oye Juan, ¿por qué estás llore y llore? Y me dice, hermano, en este mismo arbolito, hace 3 años, ¿ve usted corazoncito que está ahí? Y dice, Juan y Juana, aquí los dos nos juramos amor, y ahora que me acerco al árbol, vienen a mi mente recuerdos nostálgicos y me pongo a chillar. Este muchacho estaba atormentándose. Este muchacho estaba estableciendo bases equivocadas sobre sentimientos equivocados que ya él, por su inmadurez, no debería mantener, porque comenzaba a infligirse daño y estaba haciéndose él mismo un daño que no podía calcular. Cuando una persona comienza a pensar, ay, pues aquí fue donde nos conocimos, y tienes en tu casa recuerdos, y abres el álbum de fotografía y estás 3, 4 horas, te estás haciendo daño. No es bueno para el alma, la Biblia lo va a demostrar en estos momentos, no es bueno que nos hagamos daño con recuerdos nostálgicos, porque comenzamos a desanimarnos, comenzamos a deprimirnos. Los recuerdos nostálgicos del pasado, es bueno que te acuerdes, mi mamacita fue muy linda, etcétera, etcétera, pero párale ahí.
Ya no te quedes 20 minutos, media hora, como el luto no se guarda 1 mes o 2 meses. Está bien que le llores al muertito, pero no que por 1 año te vistas de negro, por favor. Tenemos que enfrentar la vida, tenemos que despertar, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguirnos subiendo otra vez al caballo, tenemos que tomar la espada y continuar peleando la guerra espiritual. No podemos quedarnos en el pasado, no podemos permanecer en recuerdos y en nostalgias que solamente nos hacen daño. Tenemos que aprender a controlar, mis hermanos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Vean ustedes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 15, que el rey Saúl ha sido desechado por Dios, pero había un profeta llamado Samuel que adoraba a Saúl, lo había forjado a Saúl, y cuando Dios desecha a Saúl para ya no ser rey de Israel, comienza el profeta: ¡ay, Saúl, tan bueno que eras! Y me acuerdo cuando nos íbamos a Acapulco, y me acuerdo cuando tú fuiste como pastor, y ahí estaba en este masoquismo impuesto un profeta de Dios. Y dice 1 Samuel 15, versículo 34 y 35, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Llega Dios e invade su nostalgia, invade sus recuerdos, invade sus pensamientos y le dice: Samuel, esto no es digno de un profeta como tú. ¿Qué no te das cuenta que ya no puede seguir llorando este hombre? ¿No te das cuenta que no puede seguir divagando y permaneciendo y pensando en él? ¿No sabes que ya lo he desechado yo como rey de Israel? Reacciona. Y así pasa cuando un muchacho pierde una muchacha. Ahí está mi chinchita, se fue, ya te la quitó Dios, agarra la onda ya. Ya te la quitó Dios, ya se anda con Torcuato Pérez de quién sabe qué. Ya el pasado es pasado, las cenizas no vuelven a arder. Ya si perdiste a tu muchacho también, ya no le llores ni le chilles. Fue hace 6 meses, fue hace 1 año. Ya el pasado es pasado, olvida el pasado y extiéndete hacia adelante. Vive la realidad. Y esto solamente lo pueden hacer las personas maduras. ¿Cuál es el problema de muchas personas que tienen 40 años de edad, 50 años de edad? Porque la edad cronológica no nos da la madurez espiritual. Y personas de 40, 50 años de edad que son tan inmaduras emocionalmente, tan inmaduras sentimentalmente, y no me refiero a que hagan un corazón de hierro ni de fierro, simplemente que aprendan a enfrentar lo que es real. Lo que se perdió y quedó enterrado, sepultado y en cenizas. Ya tienes que seguir viviendo y extendiéndote hacia adelante. Dice Filipenses, el apóstol Pablo, capítulo 3 en el Nuevo Testamento, con mucha sabiduría respecto a todo lo que le hacían y a todo lo que podía recordar con nostalgia. Dice Pablo en Filipenses 3, 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, quitando ya de mi mente, ¿qué cosa? Lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las personas que viven en su pasado son personas sumamente inmaduras. Oigan ustedes la conversación de 3 personas viviendo en las 3 dimensiones. Los niños,
viven en la dimensión del presente. Para los niños no hay el pasado ni el presente, solo hoy. Se acuestan y no saben si hay cornflakes, si hay avena, si hay arroz, no saben nada. Viven el hoy. Los jóvenes viven el futuro. Quiero ser, quiero llegar, quiero convertirme, etcétera, etcétera. Y los viejitos viven en el pasado. Vemos las tres épocas del ser humano: presente, futuro y pasado en su edad cronológica. Cuando un viejito llega después ya a los 65, 70, 80 años de edad, lo único que hacen es: ¿por qué no fui charro? ¿Por qué no fui hijo de Pancho Villa? ¿Y para qué no esto y el otro? Y pude haber hecho esto y viven lamentándose y viviendo en el pasado. ¿Por qué? Porque no maduraron jamás espiritualmente. Encontramos en la Biblia un hombre como Caleb a los 85 años de edad, que ya habían conquistado la tierra de Canaán, 85 años de edad. Y le dice Josué a todos los generales que le acompañaron a la conquista de Canaán: váyanse ya a Cancún, hombre, váyanse a Iztapa, descansen y jubílense. Y llega Caleb y le dice a Josué: yo quiero todavía ese monte y quiero seguir peleando hasta que el Señor venga por mí. Nunca jamás ninguno de los grandes gigantes de Dios vivía en su pasado. Ahí a los 80 años no estaban que ya, y lo que fui, lo que no fui, lo que dejé de hacer y lo que no hice, sino que seguían extendiéndose hacia adelante. Yo recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Billy Graham. Ahora tiene 78 años de edad, ya se retiró del ministerio, ya le entregó todo a su hijo Franklin. Y él nos decía cuando vino a México: yo quiero llegar a la edad que sea y continuar hacia adelante hasta que físicamente ya no pueda estar de pie en un púlpito. Pero jamás un hombre de Dios, vuelvo a repetir, ni una mujer de Dios está viviendo en el pasado. El pasado ya no existe. El pasado ya no regresa. El pasado está quemado. Las cenizas no vuelven a arder. Y tú tienes que ver esto realísticamente y extenderte hacia las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. No importa la edad que llegues, hay un plan perfecto para tu vida. Dios, si estás vivo, no ha acabado con tu vida. Dios tiene para ti una mujer, tiene para ti un hombre, tiene para ti un trabajo, tiene para ti un futuro, tiene para ti algo grandísimo. Confía en Dios, en Él está la fortaleza de los siglos. Vemos en tercer lugar, que la soledad nos ataca en ciertas épocas del año. Dice el versículo 21 de 2 Timoteo 4, procura venir antes del invierno. ¿Por qué antes del invierno? ¿Sería porque tal vez Pablo creía que después de esta fecha iba a morir? ¿O tal vez sería porque en el invierno su corazón se ponía especialmente nostálgico, melancólico, y la soledad le atacaba más fuertemente? Nos inclinamos a creer por la segunda posibilidad. Es bien sabido por todos los psicólogos y todos los sociólogos en el mundo entero que en el invierno, precisamente en la Navidad, es cuando más suicidios existen en el mundo. Para todas las personas que en esa época están solas y oyen Jingle Bells, Merry Christmas, y Santa Claus, ¿y qué viene a su mente? La mesa de Navidad hace 3 años con su esposo y sus hijos. La viuda recuerda a su esposo en Navidad trayendo un regalo, y es la época donde más somos atacados nostálgicamente. Las personas que están con sus seres queridos en esta época preciosa del año disfrutan maravillosamente, pero es una época muy negativa para las personas que padecen soledad. Y en cuarto lugar, la soledad ataca cuando nos sentimos que nadie se acuerda de nosotros y nos sentimos desamparados. Casi todos nosotros hemos experimentado este tipo de soledad. No hay un hombre aquí en esta mañana, no hay una mujer aquí en esta mañana, ni en el mundo entero, que nunca te haya alguien abandonado. No hay un hombre que diga, nunca me dejó una mujer, ni hay una mujer que diga, nunca me dejó un hombre. O tal vez tu padre,
o tu madre, o tu hermano, o fuiste huérfano, o te empujaron, pero aquí experimentamos este dolor en el alma. Esto tiene que suceder. Les voy a decir por qué. Inevitablemente, porque la naturaleza humana es desleal y es infiel. Si ustedes leen las cartas de la Biblia, principalmente el apóstol Pablo, ven que las cartas del apóstol Pablo son cartas, fíjense ustedes, son cartas donde tiene que defenderse del Partido Comunista. No. ¿De quién se defiende Pablo en las cartas? De los propios cristianos que él guió a la cruz de Jesucristo. Por ejemplo, la iglesia de Corinto. Pablo funda la iglesia de Corinto y se está ahí casi 2 años con los corintios y después los deja ya que comienza la iglesia a crecer y comienzan en cuanto se va Pablo, las ovejas, a agredir a su líder y lo comienzan a atacar. Y esta es la razón por la cual Pablo escribió la primera y la segunda carta a los corintios, donde no hace más que defenderse. Le dice a los corintios, ustedes ya están saciados, pero nosotros somos la hez del mundo. Ustedes ya reinan, pero nosotros nos tienen como un desecho de todos los hombres. Hemos sido hechos espectáculo a los ángeles y al mundo, dice Pablo, pero ustedes los corintios ya se creen que están reinando en el milenio. Lo atacaron que porque se volvió a casar. Lo atacaron que porque no pidió ofrendas, que porque sí pidió ofrendas, que porque no se le daban ofrendas, que porque se aprovechaba de los diezmos, que lo único que quería era hacer negocio. Comienzan a pervertir los motivos que Dios le había puesto en su corazón. Ustedes saben lo que un hombre de Dios sufre cuando guías a miles de personas y la mayor parte de las personas te abandonan y te desamparan. Déjenme decirles algo, no solamente los hombres de Dios, sino también aquellas personas que han criado hijos, y los que somos padres nos damos cuenta que gastamos el dinero en los hijos de niños. La mamá se desvela, les cambia los pañales, le da la mamila, lo viste, lo manda a la escuela, y crece el grandulonote y crece la mujerzota esta, y mientras más grandes son, más ingratos y menos se acuerdan de sus papás. Y los papás, llega el momento en que tenemos que enfrentar la realidad. Esta es la realidad de la vida, así es la vida, porque vivimos un mundo donde la naturaleza humana es pecaminosa, no estamos en el milenio, y vemos el dolor y la ingratitud de los hijos, y nos rasga el corazón, y nos saca canas verdes, y nos hace llorar, y nos hace caer en medio de Dios y echar nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque la ingratitud, la deslealtad, el abandono, el desamparo de los hijos, no se puede comparar con nada en la vida. Lo mismo se puede decir de un hijo que es abandonado por su padre o por su madre. El sentirse desamparados y el sentirse abandonados desarrolla en el alma humana un sentimiento de rechazo. Y es este rechazo el que comienza a lastimar el alma, y cuando crece esa persona comienza a rechazar a la vida, y él, para defenderse, repite el mismo pecado con sus propios familiares. Casi siempre un hombre que abandona a una mujer, los hijos hacen lo mismo. La mujer que abandona a un hombre, los hijos hacen lo mismo con sus hijos. Los pecados de los padres se perpetúan hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen a Jehová. Dios nos muestra que su Hijo Jesucristo fue un varón de dolores, desechado por todos los seres humanos. Desde que nació en el vientre de su madre, fue rechazado. Ahí estaba la pobre Virgen María, embarazada, a punto de dar luz, buscando y tocando una puerta donde pudiera nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los hombres, en la época de Cristo, igual que en nuestra época, estaban tan llenos de sí mismos, estaban tan ocupados con sus propios intereses, que le dijeron a María y a José: apártate, aquí no hay lugar para tu hijo nacer. ¿Y dónde fue? Donde nació Jesucristo, en un pobre pesebre. Cuando creció Jesucristo, sus hermanos le comenzaron a agredir. Cuando Jesús fue más grande, las personas lo comenzaron a agredir. Fue rechazado por su madre, fue rechazado por sus hermanos. Su madre no creía en él cuando él comenzó a hacer milagros, sus hermanos no creían en él, y cuando estuvo en la cruz, ahí
no solamente le había abandonado sus discípulos, el mundo y los judíos, sino que el Padre celestial que lo había enviado a morir por nosotros, gritó Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me has dejado solo? Esto nos muestra que la soledad es el resultado del pecado en el corazón humano. Mientras vivamos en un mundo de pecado, mientras no se nos entregue una naturaleza completamente regenerada, mientras no seamos transformados y vivamos en el milenio, te van a traicionar, te van a abandonar, van a ser desleales, van a ser infieles en contra de tu vida. Por eso, mis hermanos amados, preparaos hoy en el Espíritu del Señor Jesús. Y cuando comienzan estos pensamientos a ser asimilados y digeridos por tu alma, te comienzas a preparar. Preparaos hoy en el Espíritu del Señor Jesús. Y cuando comienzan estos pensamientos a ser asimilados y digeridos por tu alma, te comienzas a preparar para el matrimonio, te comienzas a preparar para la vida, te comienzas a preparar para el trabajo, para que cuando te lastimen, cuando te acuchillen, cuando te traicionen, cuando te volteen la cara, tú no te resientas. No contestes con la misma arma, para que cuando te desprecien, no te amargues. Dios nos está preparando con decepciones desde niños. Yo cuando veo niños sufrir, que ya desde chiquitos son rechazados y abandonados, siempre digo: Padre, eres tan perfecto, eres tan sabio, y tu plan para este niño es tan grande, que este niño va a ser algo grande, porque desde chiquito lo estás preparando con tanto dolor y con tanto sufrimiento. Hay otros niños que crecen en sábanas de seda, pirruris, hijos de Don Huicho, y llegan a los 15, 18 años ya con su carro, su reloj. Nunca han sufrido, nunca han mendigado, nunca han lavado los zapatos a nadie en la calle, nunca han tenido que trabajar. Véanlos cuando se casan, son los que más sufren, son los que se suicidan, son los que abandonan a las esposas, son los que acaban mal. ¿Por qué? Porque nunca fueron preparados para sufrir. Así pues, no tengas miedo que tu niño trabaje, que se enfrente a la vida y que haya personas que tengan que enfrentarse con tanto dolor, porque esas personas son las que Dios forja para ser los grandes hombres después. Dice la Biblia que el amor todo lo espera, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que cuando eres lleno de amor, cuando eres lleno del Espíritu Santo, ya nada te sorprende. ¿Qué dijeron esto de ti? Señor, yo sabía que tarde o temprano tenía que ser así. Lo bendigo y lo perdono en el nombre de Jesús. Que ya tu hijo te dijo te recordó el 10 de mayo tu propio hijo. Padre, así son los hijos tarde o temprano. Lo bendigo y lo perdono. Algún día tú lo vas a hacer entender. Que ya tu esposo te hizo, que ya tu esposa te hizo. El amor es sufrido. El amor todo lo espera. Todo lo soporta. Y es esa fuerza del amor la que nos capacita a vivir en victoria en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes cuál es la victoria que venció al mundo? ¿Saben ustedes cuál es el poder más grande que existe en la vida? La fuerza multidimensional que es más grande que el poder del átomo y que de la fisión nuclear. El amor. Fue el amor lo que venció a Satanás. Fue el amor lo que venció al pecado. Fue el amor lo que venció al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y ahí desde la cruz, el Hijo de Dios nos enseña el secreto aparentemente simple, secundariamente complejo, para poder vencer en esta vida. Dice la Biblia que el que ama no peca. En Primera de Juan. Dice la Biblia que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que vive atormentado, el que vive con temores, el que vive con incertidumbres,
no ha sido perfeccionado en el amor. Dios nos está llevando a qué cosa en la vida cristiana, a madurar en el amor, porque es el amor lo que nos capacita a vencer a nuestros enemigos. Recordemos que cuando nos sentimos olvidados y desamparados, Dios te dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová nunca me abandonará. Dice en Hebreos 13:5 y 6, no te dejaré ni te desampararé. Dice en Mateo 28, estaré contigo todos los días hasta el final del mundo. ¿Saben ustedes por qué Dios permite en nuestra vida que nos sintamos solos? Para que en ese momento lo descubramos a Él. A ver, ¿oyeron? La soledad, lo vamos a ver a continuación, no es tan negativa porque la podemos convertir en algo positivo. Los momentos en que tú pierdas a alguien, los momentos cuando te abandone a alguien, los momentos cuando te desampare a alguien, Dios ha intervenido en tu vida de una forma que ahorita no comprendes. Pero dice la Biblia que todas las cosas contribuyen para nuestro bien a los que amamos a Dios. Si tú en ese momento de la soledad, del abandono y del desamparo y del olvido, no me importa de quién sea, si en ese momento tú perdonas y te acercas más que nunca a Dios, en ese momento conocerás a Dios de una forma tan especial que durante toda tu vida te va a dejar Él una marca como se la dejó a Jacob cuando comenzó a luchar con Él y le dijo, no te dejo si no me bendices. ¿Saben ustedes qué pasó con Jacob? Después de luchar con Dios, quedó cojo. Y así, cuando alguien ha luchado con Dios y le ha dicho, Padre, de aquí yo no te suelto, no me importa lo que pase, me agarro a ti, después los hombres verán que tu caminar con Dios es diferente. Así como todo el mundo vio a Jacob cojear, te verán a ti y dirán, mira Juan, lo veo diferente, porque la soledad cambió su vida con Dios. Vamos a ver algunos beneficios de la soledad. Gracias a Dios. Que la soledad, Dios la puede convertir en algo positivo y no tiene por qué hacernos sentir tan miserables. La soledad puede producir, repito, cambios tan tremendos, tan profundos, tan significativos en nuestra personalidad, que nosotros lo vamos a reflejar después de haber estado con el Señor a solas. Recuerden que hay dos personas que fueron preparados en esta vida durante 40 años en el desierto. Moisés sale de Egipto con títulos de ingeniero civil, de arquitecto, teólogo, premio Nobel, etcétera, etcétera. Moisés sale de Egipto envanecido, como pavo real, así. Y yo me las sé de todas, yo conozco todas las respuestas de la vida, y conozco los secretos militares, conozco los secretos de Egipto, de las pirámides de Egipto, del Triángulo de las Bermudas, y hasta el chupacabras lo conozco. ¿Saben ustedes qué hace Dios con Moisés? ¿Ustedes creen que un hombre así inflado, gordote como pavo real, le puede servir a Dios? Dios, ya que venía como un globo Moisés, le comienza a hacer hoyitos Dios y le comienza a meter presión para desinflarlo la misma cantidad de años que lo inflaron. 40 años lo inflaron en Egipto, 40 años lo desinflan en el desierto. Ahí en el desierto Dios lo hace así. En el desierto Dios lo desprograma. Le quita todas sus ideas, sus filosofías, que la dianética, que el control mental, que los gurús, que los lamas, que los Sanrampa, que Nietzsche, que Jean-Paul Sartre, que el ateísmo, todo eso Dios nos desprograma durante mucho tiempo en nuestra vida y muchas veces usa la soledad para hacerlo. Ahí en el desierto Moisés solo veía lagartijas todos los días y culebras. El calor que le hacía y no oía a nadie más que la voz que le preparaba y le forjaba bajo el fuego de la prueba.
Este hombre Moisés, después de los 40 años de estar a solas con Dios, 40 años a solas con Dios, llegó a los 80 años de edad, y entonces Dios le dijo, ven para acá Moisés, ahora sí, estás listo, desinflado, desprogramado y humillado, porque te voy a hacer el líder más grande de toda la historia de la nación de Israel. Y cuando Dios comienza a preparar a Moisés para que nosotros sepamos, por eso queda registrado en la Biblia, de que Moisés estaba listo para servir para Dios, ¿saben ustedes las preguntas que Dios le hace para saber si estaba listo? Le pregunta Dios a Moisés y le dice, Moisés, ve al faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Y Moisés, 80 años antes, le hubiera dicho, gracias Señor, yo sabía que me habías escogido. A ver ese faraoncito, échemelo de una vez. Pero Moisés, después de estar en el desierto 40 años, le dice a Dios, ¿y quién soy yo para ir a Faraón? En otras palabras, Dios le contesta a Moisés, ¿sabes una cosa? Moco, feo, renacuajo, lombriz, aguapuerca. ¿Quién te dijo que eras algo? Yo no necesito que alguien sea alguien. Necesito que esa persona me reconozca que yo soy. Tú no eres nadie. Ay, yo, hermana, voy a la escuela dominical y yo no puedo enseñar a los niños. Tú no puedes, pero Cristo puede a través de ti. Quiero que haya seguridad, servir, hermano, pero yo soy muy tímido, tú eres tímido. ¿Quién dice que es tu timidez? No, nada de lo que tenemos le sirve a Dios, es Dios a través de nuestra debilidad. Para que nuestra debilidad se perfeccione en su poder, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y solo cuando llegamos a ese punto, no puedo, Señor, no hago nada, qué bueno que me dices eso, Dios, porque ahora sí te voy a usar. Lo que impide que Dios nos use es la soberbia. Eso que te creas que yo puedo y que yo aquí las doro, y yo soy mejor que estos, y ves a predicar, y que yo predicaría mejor que él, tal vez predicarías mejor que él, pero tal vez no eres la persona madura que es esa persona que está enfrente de ti predicando, y yo podría ser mejor consejero, y yo podría tocar mejor la guitarra, tal vez podría ser hasta el hijo de Elvis Presley, también dice el Michael Jackson del Distrito Federal. Pero no es eso lo que Dios usa. Dios no usa nuestros talentos, no, Dios no usa nuestras habilidades, Dios usa personas desinfladas. Es todo. ¿Cuántas veces nos han dicho, verdad? ¿Sabes qué? Que hay 1000 predicadores mejor que Billy Graham, 1000 predicadores mejor que Jimmy Swaggart y 1000 predicadores mejor que John Wesley. Sí es cierto. Y hay mejores rockeros y mejores artistas y mejores alabanzas y cantantes, pero Dios no usa los que son mejores. Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo menospreciado para avergonzar a los sabios, lo que no es para avergonzar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Entienden ustedes estas verdades de Dios? Le pido a Dios que les dé entendimiento para comprenderlas. La soledad, en primer lugar, nos hace conscientes del valor de otras personas. Dice 2 Timoteo 4, versículo 11, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Saben ustedes que hubo un tiempo en la vida de Pablo cuando se llevó a Marcos en el primer viaje misionero? Hechos 13, versículo 5 y versículo 3. ¿Y saben qué pasó con Marcos? Que abandonó a Pablo. Lo desechó a Pablo porque comenzó Marcos ahí en el mar. Extraño mi casa, me quiero ir a mi casa, ya me quiero bajar el Popocatépetl, ya me quiero ir a mi casa. Y Pablo no lo quiso retener a fuerza y le dijo, Marcos, ¿sabes qué? Vete, pero nunca quiero volverte a ver. Así le dijo Pablo, no quiero volverte a usar el ministerio. Pasaron los años y después, más tarde, en Hechos 15, del 36 al 40, Bernabé le sugiere a Pablo que se lleve a Marcos, que le dé otra oportunidad. Sin embargo, Pablo dice, no,
no le doy otra oportunidad. Y aquí encontramos que al final de su vida, Pablo, a ese discípulo que le había fallado y que le había abandonado y lo había desertado, le pide a Timoteo que se lo lleve a la prisión porque lo quiere ver. Cuando nosotros estamos solos, apreciamos el valor de las personas. Yo me he encontrado hermanos que salen de la cárcel después de estar 2, 3 años, 5 años en prisión. En el centro cívico tenemos muchos ex reclusos que estuvieron años en las prisiones, hasta en las Islas Marías tenemos ex convictos de las Islas Marías, y siempre que dan su testimonio nos dicen, ahí aprendí cuán linda era mi esposa. Ahí recordé el valor de mis chiquitines. Y hermano, veía en los primeros años de mi prisión a mi esposa y a mis hijos, ese cuadro, correrlos en Chapultepec, yo comiendo tortas con ellos, sin dinero, pero qué felices éramos. Y por unos miserables pesos, por haber querido cometer fraude y robo, por haber querido tener más, he perdido lo único que tiene valor. En la cárcel aprendieron el valor de la familia. ¿Será que tú, para que aprecies a tu esposa y a tu esposo, va a permitir Dios que lo pierdas por algunos meses o años y comiences a darle el valor que Dios le da y a tus hijos, igual que a tu familia? Ahí Pablo recordó que este muchacho que le había abandonado, él fue cruel. El mismo Pablo no era un santo perfecto, ni era un querubín, también tenía sus pecados Pablo, y le rechazó, y ahora le mandaba a traer, tal vez para decirle, admiro que ahora seas pastor de la iglesia de Jesucristo. Esto nos enseña una segunda verdad, que Dios nunca desecha para siempre. Apúntalo, recuérdalo, grábalo en tu corazón. El hecho de que una persona le falle a Dios no significa que Dios haya acabado con él. No significa que Dios haya acabado con tu vida. Si tú ya abandonaste a tu familia, si tú ya abandonaste a tus hijos, si tú has hecho algún crimen, si tú has cometido adulterio, si has cometido fornicación, no me importa el pecado que sea, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Dios no ha acabado contigo y hay solamente una puerta de regreso a casa, y arriba de la puerta hay un título que se llama Puerta del Arrepentimiento. Si tus pecados fueren como el carbón en esta mañana, vendrán a ser como la blanca lana, dice el Señor. Así pues, Dios no desecha para siempre, porque para siempre es su misericordia. Dios es el Dios de Jeremías 18, que tiene el alfarero una vasija en sus manos, y esa vasija se le rompe, se hace pedazos. Cualquiera vendría con una escoba y un recogedor y le echaría los pedazos y los arrojaría al basurero. No así Dios. Nosotros vemos a las personas marcadas por el pecado, que han caído en el pecado, que se han hundido en el pecado, y nuestra tendencia, por nuestra naturaleza pecaminosa, es, ya no sirve para nada. Este hermano fúchila, ya no le vuelvo a hablar, ya hasta lenguas habla, ya hasta baila, ya no me saluda ni siquiera en VIPs. Esa es la tendencia del pecado humano. Dios recoge esa vida, ese pecador, como María Magdalena prostituta, como la mujer de Samaria adúltera con 5 esposos y con un amante, y los pega y los une y los hace nuevas vasijas, y cuando estas vasijas han sido pegadas es más fuerte el pegamento que la une que antes de que fueran rotas, porque los daños del pasado y los pecados del pasado nos hacen madurar para servir más fielmente al Señor Jesucristo. ¿Has caído? Levántate. Dios tiene todavía para ti un ministerio. Dios tiene para ti todavía grandes bendiciones como tú no te imaginas. Le has fallado a Dios, hay esperanza en Jesucristo. Puedes seguir caminando con Él. Él es el Dios misericordioso. Grande, 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 infinitamente grande en su misericordia, en su fidelidad, en su consuelo. Los hombres nos abandonan y nos desechan, mas aquel que te dice, lo que he comenzado en tu vida, lo perfeccionaré hasta la venida de Jesucristo.
En segundo lugar, la soledad nos forza a volvernos a Dios. La soledad debe hacer que nos volvamos a Dios como algo natural. Cuando Pablo se sintió lastimado, ¿a quién se volvió para que arreglaran las cosas? Dice el versículo 14, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Alguien lo lastima? Pablo no guarda rencor. Padre, te entrego a ti el juicio y el castigo de este hombre. Cuando Pablo estuvo preocupado, ¿a quién se volvió para que lo ayudara? Versículo 18, el Señor me librará de toda obra mala. Cuando Pablo tuvo dudas e incertidumbre, ¿a quién se volvió para que le diera seguridad? Versículo 18, a Él sea la gloria, Él me preservará para su reino celestial. Amados hermanos, los mismos sentimientos de soledad que nos aíslan y nos hacen sentir insignificantes pueden también motivarnos grandemente para acercarnos a buscar a Dios. En Juan 16, versículo 32, el Señor Jesucristo, al verse abandonado por todos, dice Juan 16, 32, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado. ¿Y qué dice Cristo? Me dejarán solo. Escuchen, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús ve ya, como un profeta y con la visión que tenía de Dios, el futuro. Todos ustedes me van a abandonar. Me voy a quedar solo. Pero inmediatamente no comienza, iban a ver lo que les dije. Inmediatamente, igual que Pablo, no se queda permitiendo que la nostalgia lo gobierne y comience como masoquista a hacerse daño. Pero no estoy solo. El Señor está conmigo. Hermano, reacciona. No te hundas en un pozo de desesperación, porque la soledad te destruye. La soledad te va a deprimir. La soledad puede llevar a depresiones que pueden causar insanidad mental. La soledad puede llegar a sentimientos de tanta amargura en tu vida, de los cuales nunca te puedas después reponer y sea demasiado tarde. Y es precisamente en este momento cuando Dios te estira la mano y te dice cómo controlar la soledad. Acabamos con 4 consejos. Sería muy fácil que nos pudiéramos librar de la soledad, ¿verdad? Yo no quiero estar solo, sin embargo, no lo podemos evitar. Lo único que podemos hacer es que cuando la soledad venga a nuestra vida, enfrentemos su realidad y la controlemos para que no se convierta en depresión crónica, ni anormal, ni tampoco en desánimo. ¿Cómo podemos controlarla? Número 1, invierte tiempo con amistades cristianas. Si tú eres una muchacha sola, voy con cada uno, y quieres un novio a fuerza, tu soledad te va a empujar a escoger el peor. ¿Escucharon? Si tú eres un muchacho soltero y ya no quieres estar solo, ya se te queman las sagas por irte con la muchacha al cine y ves a todos con su novia, vas a escoger la peor. Es el peligro de la soledad. Porque ahí es cuando, en lugar de andar buscando muchachos o muchachas, debes comenzar a entender lo siguiente. Puedes tener muchos amigos, pero no es la cantidad de personas la que nos ayuda a vencer la soledad, sino la calidad de la amistad que tú tienes. Puedes tener 10 amigas y las 10 no hacen una. Y puedes tener una amiga cristiana que ora contigo, que te fortalece, que te da ejemplo y te dice, vente, vámonos al café, no te sientas solo el domingo, vámonos a Reino Aventura, o vamos a hacer esto, y vamos a ir con los amigos cristianos. Es importantísimo que aprendamos que necesitamos amigos y amigas en quien confiar. Recordemos que Pablo, en este pasaje, ¿por quién pidió unirse? Por amigos íntimos como Lucas,
Timoteo y Marcos, hombres en quienes podía confiar y que le podían confiar en la soledad. ¿Cuántos de ustedes en la soledad, vuelvo a repetir, es cuando más débiles somos, más vulnerables somos, y caes con un muchacho o con una muchacha que te va a hacer todo el daño de tu vida? En segundo lugar, cuida las necesidades de tu cuerpo en la soledad. Ven ustedes que en el versículo 13 de 2 de Timoteo 4, el apóstol Pablo le dice, cuando vengas, tráete el capote que dejé en Troas. Ahí hacía frío en la mazmorra, en esa celda, pero sin embargo, una persona solitaria puede decir, ¿para qué? Ya que me dé pulmonía, ya no como y no como, ya que... Y comienzan las personas solas con los pelos parados, malolientes, a descuidar su forma de vestir, sus hábitos de comer, sus hábitos de dormir. Pablo no lo hizo. Puede decir a la mazmorra, ya que me lleve el viento de una vez ya, que venga Pancho Villa que me dé el puntillazo. No lo hizo. Él sabía que su cuerpo no era suyo, que era templo del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruye a él. Es importantísimo que no nos abandonemos cuando estemos solos. Si Pablo se hubiera abandonado, ¿qué le hubiera pasado? Le hubiera provocado una neumonía o principios de pulmonía que hubiera hecho sufrirlo con consecuencias más dolorosas. Tráeme un abrigo, tráeme el capote, porque tengo mucho frío en la prisión. No te abandones cuando eres sola. Hay muchas personas y hay muchas mujeres que desgraciadamente, fíjense lo que pasa, desgraciadamente se ven el cuerpo, se ven en el espejo y, ay, pues no me parezco a Vivian Gaitán, no me parezco a Madonna, no me parezco a Michael Jackson, y comienzan a desvalorizarse y a despersonalizarse y no se arreglan, y parecen las momias de Guanajuato. Y luego quieren casarse, y luego quieren que anden bueno, es que está bien que no te arregles demasiado, ¿verdad? Pero tampoco es bueno ni sano que una mujer, aunque sea sola, aunque sea soltera o viuda, o divorciada, o chaparrito grande, no es bueno que te abandones, no es bueno que engordes tampoco. Hay unos que parecen petunias ya. No es correcto. No somos dueños de nuestro cuerpo. Ya para qué ya estoy casada, pues a tu esposo le gustas también delgadita y con buen cuerpo. No tienes por qué ponerte como petunia, porque ya estás casada, tienes 20 años de casamiento. No es correcto, no es sano, no es saludable delante de Dios. Cuiden su cuerpo, mujeres. No dejen de hacer ejercicio. Peor los hombres, ¿verdad? Hay unos que le dicen el Toby de la colonia. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos de conservarlo bien en línea, formado, mucho vegetal, muchas cereales, muchas verduras, mucha agua. Debemos darle un buen mantenimiento a nuestro cuerpo para que Dios nos pueda bendecir. Y en tercer lugar, mantengan su mente ocupada con libros, con lectura. Dice el versículo 13, cuando vayas, tráeme el capote y los libros. En 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo le dice a la iglesia, amonesta a los ociosos. En 1 Timoteo 4:13 le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura mientras voy a ti. Una mente ociosa es el taller de Satanás. Tú no puedes tener una mente divagando y estar pensando en el chupacabras o estar pensando en quién sabe quién, porque en ese momento Satanás usa la mente ociosa. Las personas que viven solas, y todos debemos diario leer. Yo no quiero presumir, ¿verdad? Pero creo que leo un libro mínimo a la semana. Un libro a la semana. Mínimo. Desde hace 20 años. ¿Por qué? Porque no puedo tener un tiempo libre así, estar así, babotas aquí. Nada más pensando a ver si hay un ovni en la noche en mi casa. Bájate ya a este mundo, pisa el terreno sólidamente y enfrenta la realidad. El tiempo pasa. Y lo que no lees y lo que no lees, por eso tenemos la librería llena de libros, para que compres uno cada mes o cada 2 meses, pero lee. Que no me gusta leer, haz el hábito de leer en tu corazón. Porque si no te gusta leer, jamás podrás documentarte ni crecer. La lectura hace que la mente se ejercite, que crezca tu conocimiento y que puedas tener más amplitud de discernimiento espiritual.
Mayormente, le dice Pablo, tráeme los pergaminos. Los pergaminos eran copias de la escritura hebrea en el Antiguo Testamento. La Biblia dice en Colosenses 3:16, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Hermanos en Cristo, aquí es donde vemos en la antesala de nuestra soledad, que es cuando más debemos leer la Biblia. ¿Eres una persona soltera, viuda o divorciada? ¿Eres un joven que todavía no te vas a casar? Invierte mucho tiempo en la Biblia. ¿Eres una persona abandonada, desamparada? Invierte mucho tiempo en la Biblia. Y dice el versículo 22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con ustedes. Amén. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque no estamos solos, ni estaremos solos jamás contigo. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonaren, aunque el mundo nos desechare y nos crucificare, tú, Señor, nunca nos dejarás, ni nos desampararás. Estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay muchas veces en nuestra vida, Señor, que por tantas actividades y problemas nos olvidamos de ti. Y muchas veces tú vas a tener que quitar personas cercanas a nosotros, seres queridos o amistades, para que las valoricemos, para que examinemos nuestra vida, para que te descubramos y para que podamos estar preparados para vivir mejor la vida que es en Cristo Jesús.